Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Viviendo en la Frontera. Soy Machale, médico, y estoy con mis compañeras Silvia y Nerea de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de San Juan de Dios. Y hoy vamos a hablar de cómo la seducción y la pasión se encienden cuando la vida se apaga. Viviendo en la Frontera, un podcast para visibilizar los cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi. La idea de hablar de este tema surge de una situación personal, ¿no? Un momento en el que un familiar muy cercano mío estaba en un proceso oncológico y tuvo la gran valentía de hacerme preguntas relacionadas con el sexo y la sexualidad. Y la verdad es que yo le respondí, pero luego con el tiempo pues dije, qué valiente, si en el día a día nuestro del trabajo ningún paciente, ningún familiar es un tema del que se hable. Y creo que los sanitarios es un tema que tampoco investigamos, ¿no? Es una dimensión del paciente como que se queda a un lado. Tienes razón, Nerea. Yo creo que aunque digan en los estudios que es importante, yo creo que los sanitarios no hablamos sobre ello. Y es un tema tabú, al igual que la muerte. Y mientras que no hablemos con ello con naturalidad, no podremos darles un cuidado pleno hasta el final. Sí, yo creo que además parte de que sea un tabú y que no hablemos de esto es porque lo centramos todo en el acto sexual, ¿no? Cuando en realidad sexualidad abarca mucho más. Es desde que nace una persona hasta que muere. Es una parte muy importante de la vida de todo ser humano, ¿no? Entonces, si lo centramos solo en el acto sexual es cuando nos da como vergüenza hablar de eso, ¿no? Pero yo creo que eso, pues que tenemos que considerar que es mucho más amplio, que habla de caricias, de intimidad, del tú a tú. Muchos pacientes lo definen como estar junto al otro, simplemente, ¿no? Y luego también se refiere, yo creo, pues a la autoimagen, al cómo te ves, al gustarte, al gustar. Sí, ese fomentar tipo de cosas tan importantes. Fomentar el autocuidado personal, ¿no? Pues hay pacientes que quieren pues pintarse los labios porque dicen que quieren estar guapas aunque estén ingresadas, o pacientes que llaman a la peluquera todas las semanas para estar guapas, o que no se ven con un camisón porque dicen que no, porque estén ingresadas tienen que estar con un camisón, sino que tienen que estar cómodas y ellos tienen que estar bien, o sea, guapas. Sí, y a mí me hace mucha gracia las familias que llevan todo el kit al hospital para pintarles las uñas a sus familiares, ¿no? Incluso se las pintan, que yo en la vida me las he pintado así, y con dibujitos, y muy bien, y encima lo que más gracia me hace es que se dejan un dedo libre sin pintar para ponerse el pulsiosímetro y que les podamos mirar la saturación, o sea, es que me parece maravilloso. Sí, fíjate, en este momento me estoy acordando también de una paciente que tuvimos en domicilio. Era una mujer muy mayor, que estaba llegando ya al final de su vida, y en los días finales le pidió a su hija que avisara a la peluquera que viniera a casa, ¿no? Porque además ella nos dijo, voy a ir a la cita más importante de mi vida. Era viuda desde hace un montón de años y, bueno, era muy creyente, tenía mucha fe y tenía mucha ilusión con reencontrarse con su marido, ¿no? Entonces le pidió a su hija que por favor buscara una peluquera que viniera a casa, y la realidad es que vino a la peluquera, la puso ideal y la mujer falleció a los 2 días. Muy bonito, sí. Y sí que es verdad que la mayoría de la gente, ¿no?, piensa pues que cuando les diagnostican una enfermedad incurable, pues que su vida sexual finaliza, ¿no? Y no debería de ser así. Los sanitarios, ¿no?, deberían de ayudarles, investigar en esa dimensión, como hemos comentado antes, para facilitarles en su proceso, ¿no? Aunque sí que es verdad que muchos pacientes, cuando son diagnosticados, no les apetece ni hablar siquiera de la enfermedad, ni hablar con nadie. Sí que es verdad que piensas, ¿cómo narices, con perdón, van a querer hablar de este asunto? Si en las propias casas es un poco tabú, ¿no?, hablar de esto, pues con los hijos o con la familia, ¿verdad? Entonces, como para hablar con alguien que no conoces. Claro, sí. Yo la verdad es que creo que de las primeras veces que recuerdo hablar con un paciente sobre sexo, pues fue en una primera visita en un domicilio, con una mujer ya rondando los 80 años. Tenía un cáncer de mama, le habían quitado un pecho, y esa mujer, en cuanto pues empezamos a hablar de qué podíamos hacer por ella y en qué le podíamos ayudar, lo primero que nos dijo es que no quería nada, ni para el dolor ni para nada, pues que aminorara su capacidad sexual, y no quería nada que hiciera disminuir eso, y para ella eso era fundamental, era calidad de vida.
Y claro, la verdad es que para mí como sanitaria en ese momento fue un corte, porque no esperaba para nada que una mujer así me soltara eso a la primera de cambio, ¿no? Y efectivamente yo creo que va unido con lo que estabais diciendo, que sigue siendo un tabú y que no estamos acostumbrados a hablar de eso. Sí, además, a lo mejor esa señora habló contigo porque eras del mismo sexo, que al final yo creo que pues al final siempre se tiene más confianza con el mismo sexo para hablar de ciertas cosas, entonces yo creo que es una forma. Sí, eso también, yo creo que que la gente que viene por detrás, la gente joven va cambiando en eso, pero aún así no sigue pasando. El otro día, acordaros, en la unidad, o sea, pues un paciente, la mayoría en la unidad somos mujeres, aplastante mayoría, y un paciente con el que hablábamos mucho, todas, o sea, las médicos, el personal de enfermería y mucho tiempo y de todo. Y sin embargo, la única vez que él se atrevió a hablar de sexo y fue él el que lo propuso fue cuando entró un médico, el único médico chico que tenemos en la unidad. Y sin embargo, pues a veces te da como un poco de cosa y dices, yo he hablado de muchas cosas con él de la vida y no se ha atrevido a contarme pues que él tenía un problema desde hace muchos años con su mujer, desde que le operaron de la próstata. Y bueno, es verdad, como dices, hay una identidad de género a veces que nos hace abrirnos más a unos que a otros, ¿no? Sí, porque encima la verdad es que estamos todo el día invadiendo su privacidad, ¿no? Estamos todo el día preguntando, con perdón, si han hecho cacas. O sea, ese es el día a día de nuestra planta. Y luego no somos capaces de ser conscientes nosotros mismos que también podemos indagar, ¿no? en esta dimensión de la sexualidad. Incluso darles su momento y su espacio de intimidad en las habitaciones. Claro, la verdad es que siempre decimos, y al final no lo hacemos, que igual deberíamos colgar un cartel en las puertas, un poco como los hoteles, de no molesten. Sobre todo para no llevarnos sorpresas, que alguna que otra nos hemos llevado, porque aunque tocamos la puerta, es verdad que tocamos y entramos, no dejamos mucho margen. Pues sí, porque tenemos que ser conscientes de que las habitaciones de los hospitales en ciertos casos son como sus casas y que tendrían que tener el derecho y la intimidad de poder hacer lo que necesiten hacer. Y entramos así, como tú dices, tocas la puerta y entras, no esperas ni 5 segundos ni esperas a ver si te dicen no, espera un poco. Tocamos y entramos. Y entramos. Es verdad. Y son además, pues eso, bueno, afortunadamente tenemos habitaciones individuales ahora todas, pero fíjate también en los sitios que son habitaciones compartidas. O sea, que ya no puedes casi ni esa parte que hemos hablado de caricias, pues porque si hay más gente delante. Sí, ni de tumbarte en la cama con aunque no estés haciendo nada, simplemente tumbarte en la cama con tu marido, tu mujer, para tener ese momento de cariño, ¿no? De calidez. Es complicado. Sí, y eso, fíjate, lo complicamos también incluso en sus domicilios. Cuando vamos a los domicilios, que no nos damos cuenta que una de las primeras cosas que sugerimos generalmente, pues cuando los pacientes están ya más débiles y todo, es que les pongan camas articuladas, que además hoy día es un artículo que no hay que comprar, que lo prestan las asociaciones y nos parece que está fenomenal para incorporarse, para poder comer. Y muchos se resisten y no nos damos cuenta que es verdad que el sacarles de su habitación, de esa cama que comparten con su pareja, ¿no? Porque normalmente tienen que poner la cama en otro sitio de la casa, y el ponerles en una cama individual, eso ya les estamos limitando y les estamos incomodando mucho su relación como pareja y no lo tenemos en cuenta para nada. Ni siquiera se lo preguntamos. La verdad es que miramos otras facilidades, ¿no? Y otras necesidades y no somos conscientes de lo necesaria que es esta necesidad. Del cariño, el acompañamiento. También nos damos cuenta que pues en pacientes que pueden estar en casa y que pues que tienen unas enfermedades que ellos se desinhiben al hablar de sexo o al hacer acciones que pues pueden incomodar a la familia y que pueden, y eso también es un... Sí, la verdad es que eso es en enfermedades que hay una desinhibición sexual, ¿verdad? Hay casos pues que no lo controlan, y nosotros como sanitarios somos conscientes de ello, pero hay situaciones muy graciosas en las que te echan piropos, te intentan agarrar, te intentan pues cierto tipo de cosas porque no lo controlan, y nosotros como sanitarios sí que es verdad que pues no nos lo tomamos a mal, pero la familia se ponen verdes. Se avergüenzan, sí, se sienten mal. Al final es verdad que hablamos de sexo en paliativos porque en paliativos hablamos de vida, ¿no? ¿Y cuál creéis que es la consecuencia de no tratar con los pacientes esta dimensión de la sexualidad?
Pues hombre, yo creo que lógicamente empeora su calidad de vida. Si estamos diciendo que esto es importante, sí, es verdad que no hay mucha bibliografía, no se hacen muchos estudios, pero los pocos que hay todos dicen lo mismo, que para los pacientes y para las familias es importantísimo y no lo exploramos. Entonces, si no atendemos a esa dimensión, pues lógicamente no vamos a poderles dar la atención integral y plena que buscamos, ¿no? Pero ni a ellos ni a las familias. O sea, al final para las familias también es importante el estar bien con su persona cercana que está enferma. O sea, al final. Y es una parte de la vida. Tal cual. Bueno, pues llegados a este punto, lo que hemos pretendido ha sido romper estos tabús y estos estigmas que existen alrededor de la dimensión sexual y queremos dejar claro que no hay pregunta tonta. Preguntar a vuestros sanitarios, preguntar a vuestro médico, tener esa confianza de poder tratar cualquier tema que os preocupe, sin miedo, sin tabús. Amigas y amigos, muchas gracias por haber escuchado este nuevo capítulo del podcast Viviendo en la Frontera. Gracias, Machalen, gracias, Silvia, y hasta aquí hemos llegado.